Bueno, pasaríamos al último apartado que os he hecho sobre culturas. La península ibérica, el crisol de culturas. ¿Qué es un crisol? Es un recipiente en el que se mezclan diferentes materiales. Es decir, ¿qué quiere decir? Esto es una metáfora, evidentemente, ¿vale? Quiere decir que la península ibérica, como ya sabéis, fue un lugar en el cual durante más de 8 siglos estuvieron mezcladas grandes culturas. Bueno, convivieron o coexistieron 3 religiones diferentes, monoteístas las 3, la cristiana, la judía y la musulmana. Como sabéis, cada una de ellas tenía sus propios rasgos culturales, su idioma, sus estilos artísticos, leyes, incluso la estética, la forma en la que vestían, se peinaban, etc. Y esta mezcla, coexistiendo, conviviendo durante, pues eso, más de 800 años, hizo que todas ellas se enriquecieran unas a otras y se hicieran más. ¿Cuál fue, muy resumidamente, el legado de los judíos? Bueno, la presencia de comunidades judías en la península que recibían el nombre y reciben aún hoy los descendientes el nombre de sefardíes, ¿de acuerdo? Judíos procedentes de la península ibérica, sefardíes, porque ellos llamaban a la península Sefarad, ¿de acuerdo? Esta presencia se remonta a época romana, con lo cual en la Edad Media convertía a los judíos en uno de los pueblos más antiguos que habían habitado en territorio peninsular. Los judíos participaron activamente en el desarrollo de la ciencia, la física, química, geografía, astrología, medicina, así como también en la literatura, filosofía, temas legislativos. Muchos de ellos colaboraron a lo largo de los siglos con reyes, tanto cristianos como musulmanes. Y bueno, pues entre sus principales representantes destacan especialmente Ibn Shaprut, que era médico, Abraham Zakut, que fue científico, geógrafo, historiador, y el filósofo Maimónides, que probablemente sea ahora mismo el que os pueda sonar un poquito más. ¿Qué ocurre con el legado de los musulmanes? En la península ibérica, como sabéis, es riquísimo, inmenso. La población musulmana llegó a la península en el siglo VIII, concretamente en el año 711, desarrollando una importante labor cultural, entre muchas cosas, ya sabéis, en todos sus ámbitos, durante los más de 800 años que permanecieron aquí. La sociedad musulmana andalusí llegó a ponerse a la cabeza de Europa en las ciencias, especialmente, pues bueno, matemáticas, física y química, farmacología, botánica, geografía, astronomía, astrología, que entonces se consideraba también una ciencia, la historia y, sobre todo, fueron muy importantes en medicina, ¿de acuerdo? También literatura, que especialmente me refiero a la escrita, que pusieron al alcance del grueso de la población, a diferencia de lo que ocurría en el mundo cristiano medieval, porque pues, los musulmanes tenían, los andalusíes tenían las madrasas o escuelas, ¿de acuerdo? Y pues también la filosofía, el arte y la arquitectura. Destacan especialmente, por ejemplo, en poesía Ibn Hassam Igualada, os he puesto, Abenzoar y Averroes en filosofía, en historia Al-Idrisi, en medicina Abu Qasim. Y bueno, en territorio islámico también se enseñaban estas disciplinas a las mujeres, por lo que muchas de ellas llegaron a convertirse en importantes figuras de la élite cultural. A ellas se las denominaba salijar, las virtuosas, ¿de acuerdo? Porque solían conocer varias lenguas, dominar el arte de recitar poemas, se les solía llamar para hacer esto, a menudo, ¿de acuerdo? Llegando a ser muy importantes en todos los círculos intelectuales andalusíes. Y en este ámbito van a destacar especialmente Lubna, en poesía y en filosofía, Zulema, en astronomía, o Racumilla, en la literatura en general. Aquí tenéis unas ilustraciones de algunas de ellas, de Lubna, aquí en primer plano. Y bueno, como sabéis también, aún hoy podemos encontrar una profunda huella de la cultura musulmana en multitud de vocablos del español, en la arquitectura de origen andalusí mudéjar, en la música tradicional, en el flamenco, e incluso en muchos de los alimentos hoy en día típicos de nuestro país y la forma de tomarlos. Esto es una curiosidad, posiblemente lo sabíais, por si acaso no, os lo cuento. Fue en Al-Ándalus donde se establece el orden de las comidas, primer plato, segundo plato y postre, normalmente dulce, el uso de cubiertos, ¿de acuerdo?, para no utilizar tanto las manos al comer y mejorar la higiene, etc.
Bueno, respecto al encuentro de estas culturas, una clara evidencia de la mezcla de ellas se puede apreciar en el lenguaje de uso diario que adoptó la población peninsular a lo largo de la Edad Media y que a nosotros nos ha llegado aún a través sobre todo de canciones, poemas tradicionales, etc. Este lenguaje era muy curioso, combinaba palabras tanto de origen castellano como hebreo y árabe. El hebreo, yo creo que lo sabéis, pero bueno, era la lengua tradicional de los judíos, ¿de acuerdo? Su máxima expresión la encontramos en las populares canciones de amigo, así como en las muaxajas, que eran cantares que siempre acababan con un pequeño poema llamado jarcha, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he buscado una de estas jarchas, un ejemplo, y si puedo os quería poner un fragmento de una para que la escuchéis que está aquí. A ver. Es esto mismo que habéis escrito. Simplemente como ejemplo, ¿de acuerdo? Si os interesa lo podéis buscar, está en YouTube mismamente, ¿de acuerdo? Bueno, desde el siglo XII, pero sobre todo en el siglo XIII, va a ser especialmente importante, se crean por toda la península escuelas de traductores, en las que cristianos, musulmanes y judíos trabajaban conjuntamente en la traducción y difusión de textos, tanto científicos como filosóficos de la antigüedad, también de sabiduría oriental, incluso religiosos de sus principales libros sagrados, que eran la Torá para los judíos, como sabéis, los evangelios para los cristianos o el Corán en el caso del Islam, ¿de acuerdo? La más importante de estas escuelas de traductores fue la de Toledo, que la creó el rey Alfonso X, quien dio una gran importancia a la cultura durante todo su reinado, de ahí que se le conociera también como el sabio. Entre otras cosas, es el responsable de que se agruparan las cantigas de Santa María, una de ellas es lo que estáis escuchando ahora de fondo. También quien reguló el juego del ajedrez, tal y como lo conocemos hoy en día, aproximadamente al menos, ¿de acuerdo? Y bueno, otro personaje que fue también muy importante y que debería ser más recordado en la difusión y promoción cultural dentro de los reinos cristianos fue la reina Leonor Plantagenet. Esta mujer era hermana de Ricardo Corazón de León, que fue rey de Inglaterra y uno de los cruzados más famosos, como sabéis, y ambos eran hijos de una reina también muy importante en la Edad Media, que era Leonor de Aquitania, ¿de acuerdo? Leonor Plantagenet, como curiosidad y como ejemplo, aparte de preocuparse en general mucho y de ejercer muy activamente labores de reinado en Castilla, fue esposa de Alfonso VIII, por si a alguno le interesa, y de fomentar la cultura en general. Como curiosidad, fue la que introdujo por primera vez en la península ibérica las leyendas y las obras sobre el Santo Grial, el Rey Arturo, Camelot, Merlín, Lanzarote, etc. Esta es una ilustración de esta reina, de Leonor Plantagenet, y con esto doy por resumida más o menos esta unidad 5, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me vais preguntando, ya sabéis, a través de Teams, si alguien no puede, pues correo electrónico, como podáis, ¿de acuerdo? Procurad leer y comprender bien el tema para poder hacer correctamente las actividades que os voy a subir en breves, ¿de acuerdo? Insisto, cualquier duda me vais preguntando. Venga, mucho ánimo.